bastante, se puede decir consolidado, que se ha trabajado bastante, que se ha invertido también bastante, y ha tenido que seguir aproximadamente este esquema, ¿no? O esta línea que yo he puesto acá, que lo he resumido respecto a lo que comentaba anteriormente, que la planificación ideológica tenemos que definir, claro, cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Identificar nuestras necesidades, ver con qué documentación contamos. Nuestra historia es una información bastante importante, y se tiene que tener la información más adecuada para hacer todo este plan nacional o planificación hidrológica, ¿no? Esquema, en el caso de España, le llaman esquemas provisionales, ¿no? En el cual se identifican las estrategias y los puntos en el que se va a tratar la planificación hidrológica, para luego ya pasar a un proyecto de planificación hidrológica, donde ya van a contener todos los estudios que influyen para hacer una planificación hidrológica correcta, ¿no? Hasta llegar a obtener ya el Plan Nacional de los Recursos Hídricos, ¿no? En realidad es todo un proceso hablar de planificación hidrológica. Voy a repetir, ahora solo estoy compartiendo algunos puntos relevantes, porque mi interés es hablar más de cómo aplicar el modelo TETIS también en estos aspectos, ¿no? Cómo se ha aplicado también, ¿no? Y bueno, esto es una figura, un esquema, ¿no? Que lo muestra. Bien, ahora vamos a hablar acerca del software TETIS, ¿no? ¿Qué es TETIS? Bueno, en realidad TETIS es un nombre que se le dio años después, porque TETIS, por este autor Vélez, en el año 2000 aproximadamente, tenía otro nombre, si no me recuerdo, Sistema Hidrológico Abierto. Después, ya Félix Francés, que es el director también, el director de este software, lo cambia por TETIS, y si no me equivoco, es a la alusión de la mitología griega de la diosa del agua. Entonces, TETIS en realidad es un modelo de simulación hidrológica de los recursos hídricos. No solamente me permite modelar los recursos hídricos, sino también analizar el ciclo de los sedimentos, el ciclo del nitrógeno, y también ver la dinámica de la vegetación. Los dos puntos últimos acerca del ciclo de nitrógeno y la dinámica de la vegetación es una versión actual, ¿no?, de lo que ya ha venido avanzando TETIS. Lo que siempre ha tenido en sus años anteriores es el tema de los recursos hídricos, y también ha hecho ciclo de sedimentos, ¿no? Además que es un modelo, la Universidad Politécnica de... A ver, disculpen. Hasta aquí está todo bien, disculpen. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Ya, es que me había llegado un mensaje de WhatsApp que había una interferencia, disculpen. Bien, entonces, como les decía, TETIS ya tiene más de 20 años, ¿no? Yo lo he graficado así, en realidad, porque el ente mayor sería la Universidad Politécnica de Valencia, luego está el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, y luego el grupo de investigación de modelación hidrológica y ambiental, ¿no? Acá, como ven, está el ingeniero Félix Francés, quien ha sido director de este software, ¿no?, en el cual ha venido ya haciéndose varios aportes acerca de este programa, ¿no?, o software, ¿no?, en el cual se trata, como les decía, de un modelo integral que hace un análisis de todos los componentes hidrológicos, ¿no? En sus más de 20 años, TETIS ha sido aplicado a diferentes cuencas hidrográficas, no solamente en España, sino en diferentes países, ¿no? Y el modelo, como les decía, TETIS, que además hace una simulación hidrológica, hace también una simulación de sedimentos, todo ello de manera distribuida. Lo interesante también es que la calibración de este modelo se puede hacer efectiva a través de una calibración automática, ¿no? Lo bueno es que también te permite hacer calibraciones manuales. Y muchas veces a mí me ha dado buenos resultados ya solo con las manuales, con una calibración manual, ¿no? Más adelante voy a explicar todo ello, o lo voy a ver con el ejemplo, ¿no? Pero es interesante que también tenga un algoritmo, ¿no?, de la Universidad de California,
en el cual desarrolla también una calibración automática, ¿no? Como les decía, se ha implementado en cuencas desde hasta 1 kilómetro cuadrado a cuencas de 98.500 kilómetros cuadrados, como es el río en Ródano, en Francia, ¿no? O sea, ha tenido una aplicación bastante amplia. Las resoluciones espaciales que se han trabajado han sido desde 30 metros hasta en 500 metros, ¿no? Esto también es muy importante. Y en el proceso de la aplicación del modelo hidrológico también lo voy a explicar, ¿no? Además que cuenta una interfaz desarrollada en el entorno Visual Studio. Sí, bueno, Tetis ha ido evolucionando hasta llegar a una interfaz un poco más amigable, se puede decir, ¿no? Y eso también lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Como les decía, un ejemplo de planificación hidrológica con el modelo Tetis que he podido encontrar y me parece bastante representativo es lo que se ha aplicado allá en España, por ejemplo, en la cuenca del Cantábrico Oriental, en el cual ellos tienen una herramienta ya de sistema de alerta temprana, ¿no? Que hace un seguimiento. Entonces, lo que han hecho es integrar Tetis en esta herramienta de seguimiento y monitoreo, justamente para hacer un sistema de predicción y alertas hidrológicas, ¿no? Un sistema de alerta temprana. Entonces, ellos han implementado, en este caso, la Agencia Vasca del Agua ha implementado Tetis con esta herramienta, con esta plataforma que se llama Delf, lo han integrado y han podido llegar a poder hacer un monitoreo justamente de las precipitaciones que se dan ahí, ¿no? Y eso ha llevado a que todo se consolide en un plan hidrológico, como ven acá, ¿no? Un plan hidrológico del año 2015-2021. Aquí mismo dice, ¿no? El modelo hidrológico Tetis utilizado en simulación es Tetis, por la Universidad Politécnica de Valencia. En lo que respecta a la simulación de los caudales circulantes, los modelos calibrados para cada cuenca hidrográfico se ejecutan de manera automática cada 4 horas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Este es un gran ejemplo de aplicación del modelo hidrológico Tetis, por ejemplo, allá en España, no solamente en unas cuencas, sino también en otras confederaciones, allá se le llama confederaciones, es muy parecido a lo que acá tenemos como Cenami. Ha sido aplicado y ha llevado al éxito, se puede decir, para poder hacer el seguimiento y monitoreo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que he podido encontrar, hay más ejemplos, y si alguien necesita información, pues, más detallada de esto, yo lo puedo proporcionar, ¿no? Para entender justamente el modelo hidrológico Tetis, es importante tener en cuenta lo que ya muchos hemos visto, ¿no? En un curso de hidrología acerca del ciclo hidrológico, ¿no? Los componentes del ciclo hidrológico, como pueden ver en esta imagen, se dan de esta manera, ¿no? Por ejemplo, la vegetación, hay una evaporación de la vegetación, de los ríos, ¿no? De los suelos, del océano, también la transpiración por parte de las plantas, y luego hay un componente principal que es la precipitación, en el cual me va a permitir bien que haga un escurrimiento superficial, ¿no? Que lo conocemos como escorrentía. Otro proceso que sea el de infiltración, cuando ya eso pasa de infiltración a profundidades mayores, ya hay un proceso de percolación, ¿no? Y muchas veces incluso forma parte ya del agua subterránea, ¿no? Entonces, para poder entender un modelo hidrológico, no solamente Tetis, hay que tener claro justamente estos componentes del ciclo hidrológico, ¿no? Y bueno, esta imagen representa lo que les acabo de explicar anteriormente, de que los componentes que les hablaba, de los componentes hidrológicos del ciclo hidrológico, valga la redundancia, ¿no? Tengo que analizarlo, caracterizarlo y tener información para poder llevarlo a mi modelo, ¿no? Como les decía, la precipitación cae, ¿no? Mucha de ella se intersecta, otra se evapora, en el caso de las plantas transpira también, parte de ella se infiltra, forma parte de mi flujo, de mi interflujo, una parte me genera escorrentía, otra parte se percola, puede formar incluso parte de mi flujo base, ¿no? Agua subterránea. Entonces, todo este detalle que nos vemos en el ciclo hidrológico, Tetis lo analiza y además lo lleva, ¿no? Para poder generar, en este caso, la escorrentía y otros análisis que nosotros deseamos realizar. Entonces, teniendo claro los componentes del ciclo hidrológico, nosotros vamos a poder desarrollar el modelo hidrológico Tetis, ¿no? ¿Cuál es el objetivo precisamente de Tetis? Bueno,
imitar o reproducir las condiciones de una realidad, ¿no? Y es decir, nosotros necesitamos ver cuáles son, cómo es mi respuesta hidrológica en mi cuenca, ¿no? Cómo se comporta, pues es lo que trata de reproducir Tetis, y lo que trata de llevar Tetis en este caso este modelo, ¿no? Luego es representar la realidad en función de una escala de tiempo. Esto también es muy importante, ¿no? Porque va a depender mucho de qué tipo de análisis yo voy a hacer. Voy a hacer un análisis a escala mensual, a escala diaria, a escala horaria, ¿no? A escala minutal. Entonces eso también me permite, tiene la ventaja de que este modelo me pueda hacer este análisis. Y hablando de los modelos hidrológicos, se pueden diferenciar de estas dos formas, ¿no? Uno de los los modelos que más se utilizan, se puede decir, son los modelos agregados, ¿no? Donde la cuenca puede tener parámetros constantes o ponderados, mientras que un modelo hidrológico distribuido se caracteriza precisamente porque se hace un análisis a nivel de celda, ¿no? Entonces, aquí hay una manera más global y aquí hay una manera más detallada, ¿no? Tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el caso de un modelo distribuido, el procesamiento computacional va a ser mayor, ¿no? Dependiendo del área de trabajo, de la información también que voy a requerir. Entonces, esa es una característica de un modelo hidrológico. En este caso hablamos de TETI. TETI es un modelo hidrológico distribuido, ¿no? Como les decía, ¿no? Si nosotros tenemos una cuenca de esta forma, lo que se hace es justamente hacer una discretización de a nivel de celdas, ¿no? Una malla superpuesta, discretizamos a nivel de celda. Nosotros podemos hacer análisis a nivel detalle de cada celda y en celda en función de la información que uno tenga, ¿no? Y la implemente en el modelo. Nosotros introducimos la información al modelo para poder generar, en este caso, lo que vamos a ver más adelante, el hidrograma. Entonces, esta discretización, justamente TETIS lo analiza con el principio de balance hídrico, pero a nivel de tanques, ¿no? Entonces, toda la información que nosotros introducimos en el modelo lo analiza a nivel de tanques, que lo vamos a ver también más adelante. Hace una discretización por celda y hace un análisis con el principio del balance hídrico. Teniendo ello, ya podemos tener, en este caso, un hidrograma que es de nuestro interés para hacer ya un análisis, por ejemplo, de cuantificación de disponibilidad de agua, ¿no? También puede servir para el caso de las máximas avenidas, tener caudales históricos para diseño también, ¿no? Entonces, TETIS, como les decía, lo discretiza de esta manera, ¿no? Nuestro componente, uno de los componentes más principales en este caso es la precipitación, la lluvia. Bueno, precipitación en realidad es el concepto más adecuado porque puede precipitar nieve, puede precipitar otro tipo de otro tipo, por ejemplo, lluvia, ¿no? Así, y entonces la precipitación, como dice acá, cae, bien puede caer nieve, bien puede caer lluvia, y lo que hace es hacer un almacenamiento en tanques, ¿no? La lluvia, si bien es cierto, parte se puede intersectar, entonces esa parte intersectada se puede evaporar. La otra parte que no se intersecta continúa en la cuenca como lluvia superficial, y parte también se puede detener en un tema de almacenamiento, que se le conoce como almacenamiento estático, y que la única forma que este almacenamiento estático salga a la atmósfera es de una manera de evapotranspiración. La otra parte ya me genera un excedente, y es lo que me genera en este caso la escorrentía, ¿no? La escorrentía directa, para ser más preciso, y me va a generar sobre la superficie, pero hay otra parte que se me va a infiltrar, y como le decía, después de infiltrar incluso se me puede hasta percolar, ¿no? Incluso ir hasta zonas más profundas como son los acuíferos. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que vemos aquí, lo que ha analizado TETIS, incluso hace un análisis también de nieve, es un análisis de todos los componentes hidrológicos, ¿no? No es es decir, un descubrimiento muy sustancial, sino es una característica que hace TETIS para poder discretizar, mejor dicho, los componentes hidrológicos, ¿no? Y poder generar, en este caso, la escorrentía u otro tipo de análisis que queramos hacer, ¿no?
Para justamente hacer la traslación de la escorrentía, TETIS se basa en las relaciones geométricas hidráulicas del río, ¿no? Y en este caso de las ondas cinemáticas de Simon. Pero, ojo, esta onda cinemática, como vemos, tiene tres aproximaciones, ¿no? Una onda dinámica, difusa y existen tres aproximaciones, una dinámica, difusa y una cinemática, ¿no? Entonces, esta es la que utiliza precisamente TETIS. Desprecia algunos términos y otros los adopta y me genera, utiliza precisamente para la generación de caudal. En realidad, como les digo, TETIS, hablar de TETIS y toda la configuración, sus fórmulas y todo el principio es bastante amplio, ¿no? Por eso que trato de resaltar lo principal para que podamos también avanzar en la conferencia y sobre todo llegar a explicar de una manera de ejemplo, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Pero no quería dejar de pasar este principio, ¿no? Porque muchos se preguntarán, ¿y voy a ingresar coeficientes de Mann y no, algún tipo de eso? Pues aquí mismo en este principio es donde se desarrolla eso, ¿no? TETIS ya lo desarrolla, ¿no? Y existen, no solamente está TETIS en realidad como modelo distribuido, en realidad hay otros modelos, ¿no? SWAG, ¿no? Tokapi y otros más. En este caso, yo utilizo, por ejemplo, en el tema de modelo distribuido, TETIS, ¿no? Ya que ya lo he llevado, he hecho también un estudio, ¿no? Una investigación en ello. Luego, el otro software también para el tema de la planificación hidrológica también es el WIC, pero hay que diferenciar muy bien cuando hablamos de un modelo de precipitación escorrentía y un modelo, por ejemplo, de sistema de soporte de decisión, ¿no? Esto iría más a un sistema de soporte de decisión, como es aquí el Aquatul, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Aquatul se le ingresa ya la información generada, ¿no? Para hacer, en este caso, un análisis de oferta y demanda, para poder obtener una garantía, puede decir si cumplo o no cumplo con mi demanda, ¿no? Es un análisis ya más de análisis de garantías y demandas, por decir, ¿no? Y los demás modelos del USGS también, y otros modelos que es, por ejemplo, el HMS, que también es uno de los más utilizados. Yo también utilizo bastante el HMS. Y otro modelo que no quiero dejar pasar, que es el RS Minerva, ¿no? Para mí también es un software bastante importante, bastante bueno. Así que quien domine o ya usa de Minerva, la verdad también es una muy buena opción para hacer análisis hidrológicos, ¿no? Existen más, claro, existen muchos más modelos hidrológicos. Aquí he detallado algunos, se puede decir importantes, de los cuales, por ejemplo, yo trabajo con TETIS, pero también hay otros software, otros modelos hidrológicos que se pueden trabajar, ¿no? Eso va a depender del análisis que voy a realizar, claro, ¿no? ¿Qué modelo voy a elegir? Y voy a hablar en este caso de la importancia que tiene justamente un modelo hidrológico, ¿no? ¿Por qué es importante utilizar un modelo hidrológico y en este caso un modelo hidrológico distribuido, ¿no? Porque me va a permitir en este caso ver otros procesos, ¿no? Por ejemplo, el cambio de uso del suelo, incluso hacer proyecciones con temas de cambio climático, ¿no? Con un modelo hidrológico distribuido yo puedo hacer predicciones en base a los escenarios de cambio climático. Puedo ver la característica de cambio de uso del suelo, incluso ahora TETIS tiene la opción de hacer un análisis de la dinámica de la vegetación, ¿no? Que es un punto importante también dentro de la modelación hidrológica, pero claro, también tiene su otro contraparte de la información que se necesita para poder desarrollarlo, ¿no? El modelo hidrológico, TETIS, una de las importancias que tiene también un modelo hidrológico distribuido es que el resultado lo podemos obtener en cualquier parte de la cuenca, ¿no? Si nosotros necesitamos obtener un caudal en cierto punto y hacemos un modelo hidrológico para toda esa cuenca, vamos a poder obtenerlo, ¿no? Bueno, como les decía, puedo hacer simulaciones de escenarios futuros, como por ejemplo el cambio climático. Puedo hacer diseños hidrológicos, es decir, también me puede servir para diseñar obras hidráulicas. Y es lo interesante, ¿no? O sea, es lo interesante de los modelos hidrológicos. Y puedo también explotar información espacial disponible, es decir, puedo introducir información espacial, puedo utilizar otro tipo de información. Recuerdo que, por ejemplo, el trabajo que hice allá mientras estuve en la estancia allá en el grupo de investigación de hidrología hidráulica en la Universidad Politécnica,
allá en España, por ejemplo, utilizan algo parecido como lo que acá utilizamos en Perú, la información de Pisco Cenami. Allá se utiliza la información de Spain y tienen sus dos versiones, ¿no? Versión B2 y B4, ¿no? Es una información interpolada en realidad, ¿no? Que utilicé también esa información para observar cómo se comporta ese tipo de información en este caso con el modelo TETIS y dio muy buenos resultados, ¿no? Entonces, es lo interesante de este modelo, ¿no? Bien, antes de pasar ya a este tema donde vamos a ver ya el proceso de aplicación del modelo TETIS, voy a ver si hay algunas consultas, no sé, Roxana, si hacemos un paréntesis para poder aclarar algunas dudas que hayan quedado hasta este punto. ¿Escuchan? Ingeniero, por parte de los asistentes no hay ninguna consulta, pero por parte mía sí tengo una. Mi pregunta sería, el modelo hidrológico TETIS, para sacar una proyección hidrológica, ¿es similar al HATGEN o al ECAM? Al HATGEN y el ECAM, no he escuchado, la verdad, ese modelo. HATGEN, YECAM, no. ¿Es un modelo de qué país o tienes para hacer las proyecciones climatológicas de las RPCs que usted mostró? En este caso usted mostró el 2.6 y el 8.5, me parece. Ah, sí, bueno, en ese caso se utiliza ese tipo de información en TETIS, ¿no? Utilizamos la información de lo que se tiene de los cambios de escenario climático y se puede introducir en el modelo y estimar diferentes escenarios. Lo que me estás hablando es un modelo del cambio climático. En realidad, el cambio climático tiene diferentes modelos de GK, como me estás mencionando, ¿no? Ese viene a ser la información, la fuente. Y sí se puede utilizar, claro. Muchas gracias, ingeniero. Ahora tenemos otra pregunta por parte de... Un momento, por favor. Sí, hay una consulta de Carol Isabel Salazar Mamani, que dice, ¿cuál es la diferencia entre el modelo SWOT y TETIS? Ah, bien. Bueno, en este caso SWOT no lo he utilizado, la verdad. Pero los dos son modelos distribuidos. También conozco buenas referencias de SWOT, pero en este caso te puedo comentar de TETIS. Tiene muchas ventajas y que lo vamos a ver también más adelante con un ejemplo y lo que voy a aplicar el tema del proceso. Pero los dos sí son modelos distribuidos y aplicarían los mismos principios, creo yo, ¿no? Pero no he usado SWOT en este caso, ¿no? Brandon Álvaro pregunta si el programa TETIS es un software gratuito. ¿Hay una versión estudiantil o cómo puede obtenerse? Software es un software, TETIS es un software gratuito, no hay que pagar por ello. Más adelante voy a explicar cómo descargarlo, cómo instalarlo e incluso ya pueden hacer uso del software. No hay una versión estudiantil, simplemente la descarga es bastante rápida y es bastante asequible este programa y existen ya varias versiones, ¿no? Que voy a explicar también más adelante. Fernando Rivas dice, ¿nos podría hablar un poco de la estimación de los parámetros de los modelos TETIS? Sí, muy interesante la pregunta, Fernando. Eso justamente lo voy a tocar ahora mismo, de los parámetros de los modelos, qué parámetros intervienen, y con un ejemplo creo yo vamos a poder observar los parámetros que vamos a introducir a TETIS. No sé si hasta ahí está quedando claro. TETIS vendría a ser un modelo determinístico. Sí, vendría a ser un modelo determinístico. Sí, Franco Mandía, sí, vendría a ser un modelo determinístico. Sí, efectivamente, porque, a ver, Wilmer Fermín, ¿cuál es el requerimiento computacional de TETIS? Sí, esto es muy importante también, esta pregunta de Wilmer Fermín, la Quivilca. Lo que pasa es que va a depender mucho de qué análisis va a realizar. Yo les comentaba, por ejemplo, en la estancia que estuve allá con el director Félix Francés,
desarrollamos un análisis, en este caso de eventos, de máximas de avenidas, a nivel escala minutal. Entonces, un poco de contar como anécdota es que yo desarrollé el modelo TETIS allá en una cuenca española a escala minutal. Eso significaba que mi proceso computacional pues era bastante pesado. Con decirles, por ejemplo, que en ese entonces mi lacto tenía la característica, por ejemplo, de ser un procesador i3. Lo desarrollé TETIS, y cuando ya iba a hacer las simulaciones y donde iba a obtener las calibraciones, pues una calibración a escala, una simulación a escala minutal, pues se demoraba, por ejemplo, entre 2 a 3 días. Y yo necesitaba hacer muchas, de 10 a 20, no lo sé, muchas simulaciones. Esa simulación me iba a tomar meses. Entonces lo comenté a Félix Francés, y a mis compañeros, y se sorprendieron porque me dijeron: Ever, no puedes hacer una modelación a escala minutal con las características que tienes. Acá nosotros tenemos un procesador especial, hay una computadora especial. Entonces, ya la computadora especial que tenían, pues tenía 32 GB de RAM, tenía un procesador de última generación. Es decir, cuando yo me enteré de eso, la verdad me sentí muy contento, porque ya no iba, de lo que me iba a demorar días, ahora me iba a demorar horas nada más, ¿no? Que igual es mucho, pero para mí bastante satisfactorio, porque si no me hubiese quedado mucho más tiempo por allá. Entonces, va a depender mucho de qué es lo que vas a procesar. Si vas a hacer un balance hídrico, pues basta tal vez con un análisis mensual o hasta diario, ¿no? Y el requerimiento computacional, vuelvo a repetir, sí, en la actualidad ya hay mejores versiones de lactos, de computadoras, ¿no? Entonces, es recomendable también que la computadora que se utilice en un tema distribuido, pues por lo menos tenga tarjeta de video, ¿no? No sé si eso está quedando claro, Wilber. ¿O se escucha o no se está escuchando mi audio? Bien, gracias. Bien, ¿hasta aquí hay alguna otra consulta o continúo? Sí, Roxana, creo que puedo continuar entonces si no habría otra consulta. Bien, me escuchan perfecto entonces, ¿verdad? ¿No? Para continuar. Bien, entonces les decía, el proceso de aplicación del modelo TETIS, lo que voy a tocar ahora es el procedimiento, ¿no? Son los pasos que vamos a hacer para poder utilizar este modelo TETIS. Yo lo he desarrollado de esta manera. Tal vez alguien discrepe con mi proceso. En realidad este proceso lo he hecho en base a una investigación también que lo estoy desarrollando en parte. Yo lo he desarrollado de esta manera. Repito, de repente alguien discrepa con mi proceso, tal vez, bueno, lo podemos discutir. Yo lo he desarrollado de esta manera. Y yo le he llamado que para poder aplicar TETIS, como les decía, nosotros tenemos que ver qué procesos o variables vamos a intervenir en nuestro modelo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos modelar? ¿Cuál es la problemática que nosotros queremos atender, ¿no? Y acá hay un punto bastante importante, que es el procesamiento de la información, que tiene que ver con el tratamiento de la información, ¿no? Entonces yo lo he dividido en dos tipos. Una que es la información hidrometeorológica y otra es la elevación o mapa de elevación digital, ¿no? Más conocido como DEN, ¿no? En el caso de la información hidrometeorológica, TETIS, en este caso, te permite introducir variable, por ejemplo, de la precipitación, el caudal, muy importante para el tema de las calibraciones, temperatura, y si en caso tienes embalse, si tienes un embalse, también te permite, tienes que introducir datos del embalse, por lo menos en este caso de volumen y de cota, ¿no? En el caso del mapa de elevación digital, o mapa DEN, los parámetros o los componentes que me hicieron una pregunta anteriormente, también tiene que ver con un mapa de dirección de flujo, un mapa de pendientes y un mapa de acumulación de flujo. Pero aparte hay otros parámetros también que TETIS se tienen que introducir,
que es el llamado almacenamiento estático, que es el HU, la capacidad de percolación, que es el KP, la conductividad hidráulica y un acuífero interflujo, ¿no? Estos, se pueden decir, son los parámetros que se van a tener que introducir en TETIS, y que lo voy a explicar también más adelante, para poder hacer el proceso de aplicación de este modelo. Para justamente una vez introducidos los componentes, los parámetros indicados en este apartado, yo ejecuto TETIS y hago una aplicación. Y también, aparte de estos parámetros, hay unos ficheros que también lo voy a explicar más adelante, qué son esos ficheros, ¿no?, que se tienen que introducir. Entonces, aplicando en este caso TETIS con los componentes anteriores y estos parámetros y ficheros, yo hago un análisis de sensibilidad. Es un análisis manual también, ¿no?, de sensibilidad, de cómo reacciona mi modelo respecto a la información que yo le he introducido, ¿no? Entonces, yo ya me puedo ir, en este caso, a los factores correctores o factores efectivos. ¿Qué son los factores correctores? Los factores correctores son los parámetros que me van a permitir calibrar y validar justamente mi modelo, ¿no? Son 9, incluso en el actual han introducido otro factor que lo vamos a ver también más adelante, y yo puedo hacer una calibración, como les decía, tanto calibración manual o calibración automática, y también hacer una validación del modelo, ¿no? Y ya puedo tener mi simulación hidrológica y hacer un análisis hidrológico de lo que yo estoy llevando, ¿no? ¿Hasta aquí está claro? Sí, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo aplicativo que voy a explicar, en el cual, como les decía al inicio, lo apliqué en el caso yo resido en Chiclayo, ¿no? Lo apliqué en esta cuenca de Lambayeque, ¿no? Entonces, investigué un poco la información que se tenía y hice una delimitación con un mapa de elevación digital. La característica de esta cuenca es que tiene el embalse Sinajones, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que estoy mostrando en realidad no es todavía un documento oficial, son datos que he hecho, que también me faltan actualizar. Quiero aclarar eso también, porque alguno lo vaya a tomar como referencia. Esto todavía no es oficial, pero quiero explicar cómo he hecho el procedimiento, ¿no? Entonces, tiene un área aproximada de 4.294.7 kilómetros cuadrados, por lo menos el área que yo estoy analizando, y utilicé un mapa de elevación digital de 200 por 200. ¿Por qué hice esto? Porque en realidad, si yo utilizaba el DEN de 30, pues el proceso computacional iba a ser bastante elevado, ¿no? Entonces utilicé una malla de 200 por 200. Lo que se tiene que hacer, identificado nuestra zona de estudio, ¿no?, para nuestra cuenca, lo que se tiene que hacer es identificar con qué información contamos, en este caso con datos de precipitación y por lo menos una estación hidrométrica, ¿no? De verdad, en la cuenca en Valque hay más estaciones, ¿no? Yo tuve un dato de esta estación Racarrumi, y por eso que por ahora hice una validación con una calibración con esta estación, pero en realidad yo tengo que obtener más información, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces hice este análisis, identifiqué mis estaciones, ¿no? Y luego obtuve los componentes, los parámetros. ¿Cuáles son? Miren, aquí está, ¿no? El mapa de elevación digital, el mapa de dirección de flujo, el mapa de acumulación de flujo, el mapa de pendiente, el mapa de velocidad que con G se ejecuta con una ecuación, el mapa de almacenamiento estático. Esto también es un poco trabajoso hacerlo, pero sí se puede obtener, como ven acá. El mapa de percolación también ha sido una estimación en base a bibliografías, ¿no? Y un mapa de conductividad hidráulica, ¿no? Entonces, estos mapas que ven aquí son los que vamos a introducir en el modelo, porque estos mapas, si nosotros hacemos un zoom, son celdas, en realidad es una fotografía, ¿no?, discretizada. Ya luego de introducir los datos, vamos a hacer el proceso de calibración, ¿no? Y estos eran los factores correctores que les indicaba. Estos factores correctores, como ven acá, es un factor corrector 1 de almacenamiento estático. Otro factor corrector va a corregir la evapotranspiración, la infiltración, la escorrentía directa, la percolación, el interflujo, el flujo subterráneo, el flujo base, la velocidad y un elemento de precipitación, ¿no?, que ahora lo han añadido. Y esto hay otros componentes que lo vamos a ver tal vez en el ejemplo. Y bueno,
Tetis me va, voy a poder observar la información que he introducido, voy a poder ver la información que ha salido, los almacenamientos también, y habiendo hecho ya, puedo decir, una calibración y una validación, yo puedo hacer ya una simulación histórica, ¿no? Por ejemplo, esta sí en Racarume, en la estación de Racarume, y con la calibración, se puede decir preliminar o análisis de sensibilidad que hice, pues ya me arrojó buenos resultados, ¿no? Y lo interesante es que incluso te llega a completar, ¿no? Bueno, no sé si el término es correcto, sería completar, pero sí te llega aquí a proyectar estos caudales que no se ha tenido en este periodo, ¿no? Es muy interesante, la verdad, ¿no? Ya puedo hacer incluso análisis de persistencia, los puedo exportar estos datos y yo hacer un análisis exteriormente aparte, ¿no? Y ahora voy a explicarlo hasta aquí mi presentación se puede decir teórica, ahora voy a hacer una parte aplicativa. Hasta aquí también, si hubiera alguna consulta, yo la puedo resolver. No sé si me escuchan bien. Hola. ¿Me escuchan? ¿Hasta aquí alguna pregunta o ya paso a desarrollar el ejemplo aplicativo? Fernando Rivas Alvarado me pregunta el coeficiente de Nash. Sí, el coeficiente de Nash, si no me equivoco, estuvo en 0,7 a 0,8. Ahorita, si gustas por acá, creo que lo tengo. Lo puedo mostrar. ¿Alguna otra consulta antes de pasar a un ejemplo aplicativo? ¿Alguna pauta para generar los mapas de velocidad, percolación, conectividad hidráulica? Sí, interesante, porque en realidad, bueno, los mapas de velocidad, como les decía, se puede generar en base a la pendiente, un mapa de pendiente, ¿no? Que es la raíz cuadrada de 1.21 por su pendiente, ¿no? Eso automáticamente lo obtenemos en GIS. El mapa de percolación y el mapa de conductividad ya es un tema, una información ya más que no es tan fácil de obtenerla, ¿no? Hay técnicas, yo también aproximadamente aplico una técnica de esto, se puede decir, de nivel altitudinal, donde puedo apoyarme en biografía y de acuerdo a su altura hacer una estimación de cuánto se puede infiltrar, cuánto se puede percolar, ¿no? Es una técnica que, o si alguien desea que le explique también o tenga más información, me puede escribir, ¿no? En este caso, en este pequeño ejemplo que he mostrado de la cuenca Chacán-Lambayeque, obtuve información, ¿no? De estudios anteriores, ¿no? Pero como repito, no es un documento oficial todavía esos datos que estoy mostrando, porque incluso me falta actualizar esta información más actual, por ejemplo, del último evento del fenómeno del Niño, y incluso más adelante poder hacer proyecciones, ¿no? Hasta aquí alguna otra consulta. En cuanto al parámetro embalse, ¿cómo interviene el software al momento de generar los datos? Sí, eso también es importante. El software te pide cierta información, o bien te pide la información del caudal de salida del embalse y aplica el método de Musking. Si no tiene el caudal de salida, en este caso el hidrograma de salida, pues se puede optar por lo menos tener una batimetría, ¿no? Como lo explicaba en la presentación en el proceso, ¿no? Pero sí, es un fichero también aparte, ¿no? En el caso se tenga embalses, porque sí también llega a modelo. Ahora, otra cosa que también quiero aclarar, así como todas las ventajas que tiene este modelo, también tiene sus desventajas, ¿no? Una de ellas, como preguntaba Wilber Lucky, si no me equivoco, es el proceso computacional, o sea, desarrollar estos modelos se tiene que hacer por lo menos y dependiendo de la escala, se va a tener que ser con una buena computadora. Otro es que, por ejemplo, no considera, es decir, establecer infraestructuras hidráulicas de cierta característica. Por lo menos, claro, sí considera los embalses y eso me parece bastante interesante, pero, por ejemplo, no considera los temas de los trasvases de agua. Voy a repetir, como este es un modelo, así como todos los modelos tienden a mejorar, yo creo que eso en unos años, pues se puede, creo yo, poder mejorarse, ¿no? Pero quiero aclarar también, ¿no? algunas desventajas que todavía tiene este modelo.
No sé si hasta ahí va quedando claro. El uso de función objetivo, mi estimado Carlos, justamente utiliza, como les decía, un método, un algoritmo de California, ¿no? Aquí, si gustas, se lo puedo mostrar en el manual, donde detalla precisamente ese tema de la función objetiva. César Torres, si hubiese una central hidroeléctrica en la salida del reservorio como Gallito Ciego, ¿se tomaría en cuenta esta central? Sí, interesante tu pregunta, César Torres. Hasta donde yo he podido ver la aplicabilidad de este modelo se utiliza para en el caso de embalses. Podría ser, no lo he utilizado con central hidroeléctrica, pero sería interesante poder ver su aplicabilidad. O en todo caso, si quieres ir más allá, también me puedes escribir o para escribirle directamente a los programadores, ¿no? Tengo compañeros que todavía están allá o tal vez Félix Francés nos pueda aclarar esa duda. Franco Mantilla, en el análisis de sensibilidad, ¿qué parámetros fueron los más sensibles? Sí, eso, la verdad, muy bien, Franco Mantilla, agradezco tu pregunta, porque muchas veces se va a encontrar que cuando generan el modelo TETIS, recuerde que un modelo, su respuesta hidrológica de un modelo va a estar en base a la información que le has proporcionado. Si esta información es de buena calidad, o mejor dicho, ha sido bien analizada y tratada, pues vamos a obtener, se puede decir, regular el resultado. Pero si no, pues vamos a tener un detalle, imaginemos que los datos son correctos, ¿no? El análisis de sensibilidad y los parámetros más sensibles van a estar en función a cómo está caracterizado tu cuenca, ¿no? En una zona de repente se infiltra más, voy a tener que hacer más sensible el tema de infiltración, la característica de la geología, es decir, hay muchas cosas, no es un parámetro, no puedo precisar, desde mi punto de vista no precisaría yo un punto muy, un parámetro específico para sensible, ¿no? Dependiendo de la cuenca van a poder observar ustedes su sensibilidad. Pero bueno, una vez instalado, ¿no? Yo, por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, acá, voy a cerrar esto. Este no, porque esta es la versión antigua. Yo voy a cerrar acá. Yo voy a abrir Tetis, ¿no? Voy a abrir las últimas versiones, ¿no? Aquí. En proyecto. Cuando ustedes instalen el programa, generalmente viene ya este ejemplo, de versión de ejemplo, ¿no? En Tetis, el ejemplo de esta cuenca, ¿no? De esta cuenca de Estados Unidos. Con este archivo de file ssp.t, en la opción aquí de proyecto, cargar proyecto, van aquí y automáticamente va a abrir. Esta interfaz ha mejorado un poco respecto a las anteriores, luego también le voy a mostrar a las interfaces anteriores. Entonces aquí lo que estoy abriendo ya es un proyecto hecho, pero crear un proyecto es lo mismo, solamente la opción sería aquí, proyecto nuevo, nada más. Y hay que introducir todos los datos, pero voy a cargar el proyecto que he tenido acá. Voy acá a cargar proyecto, aquí. Bien. En la primera, a ver, voy a ver. ¿Me está viendo todo bien? ¿Están escuchando todo bien? Sí, ¿no? Ya, gracias. No, como les decía, una vez cargado este proyecto, para que ustedes puedan ver el ejemplo, ¿no? En este caso, en opciones de proyecto, uno tiene que decirle qué es lo que quiere modelar, ¿no? Si tenemos cobertura de nieve, pues hay que darle la opción de cobertura de nieve, ¿no? Si tenemos existencia de embalse, incluso aquí hay un error de texto, ¿no? Existencia, dice, ¿no? De embalse, aquí le faltó la I, ¿no? Si hay existencia de embalses, le damos clic, existen embalses en mi cuenca, ¿no? El recorte de la cuenca, también será la opción para hacer un recorte y es para un proceso computacional más rápido, se puede decir, ¿no? Pero no lo podemos ver. Queremos usar otros fenómenos como el kárstico, si queremos hacer ese análisis lo hacemos, ¿no? Pero en este caso lo vamos a dejar así. Lo más avanzado que ahora tiene Tetis es que ahora hace un modelo de vegetación dinámica y ciclo de nitrógeno. Pero si nosotros le damos clic en estas opciones, pues nos va a pedir esa información. Por ahora dejémoslo ahí, a ver. En interpolación de precipitación y temperatura utiliza el método de interpolación inversa,
y además nos da la opción de que calcule por el peso de cada intervalo de cada estación, ¿no? Y un efecto también de la orografía acerca de una corrección de cota o de la cota y la precipitación observada, ¿no? Es un criterio que también lo podemos optar, ¿no? Esto también si lo queremos el fichero en formato columna y en formato CEDEX, ¿no? Eso lo voy a explicar también luego. Y acá está, ¿no? Aquí, se puede decir, aquí es donde vamos a introducir todos los componentes. Miren, aquí está el mapa de elevación digital. ¿Cómo ha sido generado este mapa de elevación digital? Pues ha sido un mapa discretizado, como el que veíamos acá, aquí en esta cuenca, es un mapa discretizado. Mapa de elevación digital, aquí. Mapa de elevación digital, mapa de dirección de flujo. Aquí está, mapa de pendientes, mapa de dirección de flujo, mapa de celdas acumuladas, mapa de almacenamiento estático, capacidad de infiltración, capacidad de percolación. Cuando no se tenga esta conductividad hidráulica del acuífero y pérdidas en el acuífero profundo, que son datos difíciles de obtenerlo, pues por lo menos Félix también me sugirió que se puede optar, ¿no?, por tomar este valor de percolación para el caso de conductividad hidráulica, o si alguien quiere generar estos mapas también no hay problema, ¿no? Y en el caso de la velocidad de ladera, pues también ponemos aquí el mapa de velocidad de ladera, ¿no? En el caso si queremos analizar también con la cobertura de suelo, podemos optar, ¿no? Luego, en los parámetros geomorfológicos, automáticamente TETIS lo va a generar. Estos factores también, el factor de TMS, esto también lo podemos generar. Lo interesante de ahora TETIS es que nos da la opción que nosotros podemos introducir los factores de evapotranspiración, ¿no? O en este caso lo podemos dejar en automático, ¿no? Los puntos de control, ¿no? Esto lo va a generar TETIS automáticamente. Topolco también lo va a generar automáticamente TETIS. El fichero de resultados también lo va a generar TETIS y esto también lo va a generar TETIS. Acá es lo interesante también porque acá se introduce qué evento yo voy a simular, de qué año, ¿no? Lo interesante, como digo, ahora TETIS con su nueva interfaz, que ahora ya te permite que TETIS lo genere. Antes teníamos que utilizar esto mismo lo utilizábamos aparte, con otro ordenador. Entonces acá ya lo voy a precisar. ¿Cuántos pasos de tiempo? ¿Cuánto es mi resolución espacial? ¿Desde qué fecha a qué fecha? Escala 5 minutal, escala diaria, bueno. ¿Cuántos pluviómetros voy a utilizar? ¿Cuántos termómetros voy a utilizar? Si he calculado la evapotranspiración de referencia, ¿cuántas son? ¿No? Si voy a utilizar nieve, también le voy a introducir la altura de nieve. Los aforos es importante porque voy a tener que utilizar, en este caso, debo tener aforos, ¿no? Y así diferente información que el programa te está pidiendo de acuerdo al análisis que vas a realizar, ¿no? Por el momento lo voy a dejar ahí. Si voy a analizar sedimentos, yo he tenido que anteriormente darle la opción aquí de sedimentos para que se me active. Y para el caso de sedimentos yo tengo que generar por lo menos estos mapas, ¿no? De USLE y también generar porcentaje de arena, de limo y de arcilla, ¿no? Hacer una descriptización. Por el momento, por ejemplo, si no simulo sedimentos, ¿no? Si hago análisis de vegetación, también voy a tener que darle aquí el análisis de vegetación, ¿no? Si voy a hacer un análisis del ciclo de nitrógeno, también he tenido que anteriormente hacer aquí un ciclo de nitrógeno, ¿no? Los estados iniciales también del modelo que lo puedo introducir, y estos también son componentes que utiliza TETIS o nos da ya por defecto, ¿no? Podemos dejar ahí, ¿no? Guardamos y salimos el proyecto, y como este es un ejemplo que tiene el modelo, ¿no? Aquí podemos observar, por ejemplo, este es el mapa de elevación digital, ¿no? El mapa topográfico. Queremos ver más mapas, por ejemplo, el mapa de estaciones de Cuenca aquí. El mapa de estaciones de Cuenca, ¿no? Los puntos X son los caudales y los puntos azules son las estaciones de lluvia, ¿no? Entonces así nosotros podemos también observar nuestros mapas que hemos llevado al modelo, ¿no? Nuestros mapas, ¿no? Diferentes mapas, ¿no? De velocidad también, ¿no? Mapa de velocidad de ladera.
En el caso de simulación, para hacer la simulación, nosotros también tenemos que estimar un estado inicial aproximado de cuánto sería el almacenamiento estático, de cuánta agua habría en la superficie, cuánto almacenamiento gravitacional también habría, ¿no? Podemos introducir algunos valores referenciales, ¿no? Luego, podemos ya generar el Topolco, el archivo de Topolco es donde se va a generar todos estos resultados, ¿no? Y luego hacemos un lanzamiento de simulación. Y acá están, ¿no?, los factores correctores. Como les decía, ¿no?, el almacenamiento estático, la evapotranspiración, la infiltración, la escorrentía directa son los parámetros correctores, ¿no? Y también, bueno, algunos parámetros adicionales que tiene el modelo, ¿no? Aquí, bueno, por defecto me ha corrido, ¿no? Ya ha venido predeterminado. Y como podemos observar, me ha dado el proceso de simulación de un caudal simulado y un caudal observado, ¿no? Lo de azul es el caudal observado y lo de rojo es el caudal simulado. Y Q1, Q4, Q6 vienen a ser las diferentes estaciones hidrométricas, ¿no?, que veíamos hace un minuto aquí, en las estaciones. Aquí, ¿no? Aquí están nuestros Q de estaciones, ¿no? Entonces, aquí ya podemos obtener nuestros resultados, los caudales que se ha introducido, ¿no? Los flujos de almacenamiento de medios también, flujo de entrada, flujo de salidas. Y aquí está la optimización automática, es decir, acá podemos hacer nosotros la calibración automática, ¿no? El análisis de sensibilidad, justamente yo le puedo dar valores o rangos estimados, ¿no? De qué valor a qué valor puedo yo estimar que va a ser este factor corrector. Para ello, nosotros nos podemos ayudar del manual. Aquí mismo está el manual de usuario, que detalla todos los pasos para poder desarrollar este modelo. Y también está el manual de descripción del modelo, ¿no? Entonces, haciendo todo ello, ¿no?, aquí también me indica qué índices voy a utilizar, el coeficiente de Nash, ¿no? Por ejemplo, aquí en los resultados yo voy a poder observar, ¿no? Por ejemplo, el caudal máximo observado es 39 y tantos, el caudal máximo simulado es 38 y tantos, ¿no? Y estos son el índice Nash de 0,9775, ¿no? Yo tenía también la versión antigua, que es esta, ¿no? He hecho todo el procedimiento anterior, ¿no? Miren, si ustedes se dan cuenta, es otra interfaz, ¿no? Aquí me preguntaba cuánto era más o menos el Nash aproximado de mi simulación, es de 0,71, ¿no? Es lo mismo, ¿no?, que lo que acabo de explicar anteriormente. ¿Cuáles son los mapas? Aquí también están los mapas, ¿no? Aquí, ¿no?, el caso de la cuenca Chancay-Lambayeque, ¿no? Todavía no lo paso este modelo a la versión actual, ¿no? ¿No? Y no es muy complejo de utilizarlo en realidad, ¿no? Yo le estimo que de todo este procedimiento que acabo de detallar aquí, donde está aquí, el 70% puedo estimar que es el procesamiento de la información, ¿no? La recopilación, el procesamiento de información. Y un 30% ya son estos pasos, ¿no?, aproximadamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la verdad es un modelo bastante interesante, me permite hacer bastantes análisis. Y no sé si hasta aquí hay alguna consulta, porque ya creo que estoy en el tiempo. Disculpen si he ido bastante rápido, es que he tratado por el tiempo, pero si más adelante alguien se interesa por compartir algún webinar, yo encantado, no tengo problema para poder desarrollar este tipo de ejemplos, ¿no? Otra cosa que quiero también rescatar es que si eres estudiante de pregrado, pues les sugiero que repasen o se concentren muy bien en su curso de hidrología, en esos temas de los modelos, ¿no?
Si ya eres alguien que de repente ya utiliza algún otro modelo, pues puede optar por un modelo distribuido como Tetis, ¿no? A ver, creo que hay algunas consultas, ¿no? El mapa de elevación digital, ¿en qué formato se ingresa? Carlos Alvarado Mendoza. Hola Carlos. Bueno, el mapa de elevación digital es un mapa de texto, ¿no? Aquí voy a ir a los mapas. ¿No? Es un mapa de texto y tiene el formato .asc, ¿no? ¿Dónde procesamos estos mapas? ¿Dónde lo procesamos? Pues en software ArcGIS, en QGIS, en alguna herramienta informática, ¿no? De sistema de información geográfica. Buenas noches, si por favor nos podría compartir los materiales para modelar. Sí, no tengo problema con compartirlo. En realidad, si no me equivoco, al momento de instalar el programa, me genera este ejemplo, pero si no lo tienes, me puedes escribir para yo compartir este ejemplo, ¿no? Y en realidad, como repito, ahorita he explicado de una manera muy rápida, tal vez por el tiempo, pero en realidad, si alguien tiene alguna duda o algo que desea que aclare mejor, pues me puede escribir, ¿no? ¿Alguien tiene otras consultas respecto a lo que habíamos tocado? Carlos Isabel, bueno, gracias Carlos, Carol por tu comentario. ¿Cuánto tiempo le demoró en calibrar para la escala diaria? Sí, miren, al momento, de repente ustedes cuando instalen el programa y utilicen este ejemplo, pues les va a funcionar bien, ¿no? Porque ya es un modelo ya utilizado, ya generado y que se ha hecho en Tetis. Pero cuando hagan su propio trabajo de modelación distribuida, tal vez van a tener algunos problemas, ¿no? Ahí, uno de ellos, claro, es la calibración. La calibración hay que tener mucho cuidado y yo les sugiero antes de hacer una calibración automática, hagan un análisis de sensibilidad de sus parámetros. Y pueden hacer un análisis de sensibilidad parámetro por parámetro, les va a demorar dependiendo del área de la cuenca, de la escala de simulación, si es diaria o horaria, les va a tomar algunos días, ¿no? Pero es preferible hacer mi análisis de sensibilidad antes de irme directamente a un análisis automático, ¿no? Yo les sugiero eso. Y no se desesperen si en algún momento utilizan algún modelo distribuido y no les da resultado, ¿no? Créanme que a mí este modelo me ha llevado bastante canas, se puede decir, para poder hacer este modelo, porque no tenía una buena herramienta computacional, dos, no conocía, si ustedes se dan cuenta, ha ido evolucionando Tetis, ha ido mejorando, porque incluso en sus versiones antiguas, Tetis arrojaba errores y no te decía qué error era el que tú tenías. Y uno de los errores más comunes en Tetis, en un modelo distribuido, es en la generación de los mapas. Si tienes que tener mucho cuidado con la generación de mapas. Basta que un mapa no esté bien generado y ya tu modelo no va a funcionar, ¿no? Entonces, hay que, esos detalles, ¿no? que les sugiero, la información también que ustedes van a introducir es muy importante, ¿no? No sé si hasta acá está quedando claro esta presentación. ¿Podrían volver a subir la asistencia? Roxana, están pidiendo volver a subir la asistencia. Los datos de precipitación, ¿a qué paso van? ¿Puede ser diario? Sí, puede ser diario. Y lo interesante que puedes utilizar también información satelital de Pisco-Tsunami u otra información, o hacer escenarios de cambio climático también. Es decir, es un software bastante integral, ¿no? En el caso de Tetis. Puedes incluso hacer modelación a escala horaria e incluso hasta escala minutal, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna otra. ¿Podría servir para pronósticos diarios? Sí, claro, sí podría servir para pronósticos diarios. Claro. No sé, hasta aquí alguna otra consulta que tengan que hacer.
Lo interesante y otro que también quiero detallar, que este modelo puede hacer integraciones, así como les decía, puede integrarse, o mejor dicho, no sé si el término correcto sea integrarse, pero sí puede, el modelo Tetis, desarrollando el modelo Tetis, me puede servir para desarrollar otro software de soporte de decisiones, que es Aquatool, o Wii, porque yo para hacer Wii, para hacer Aquatool, voy a necesitar justamente información que me va a ayudar a generar Tetis y poder hacer mi análisis con algún software como es Aquatool, ¿no? Ronald Choque, gracias Ronald por tu comentario. ¿Considera caso de trasvase otra cuenca? No, Carlos, eso era justamente una de las desventajas que tiene este modelo, todavía no considera el tema de trasvases, no lo considera, pero sí, yo también he tenido siempre esa consideración, el tema de los trasvases, ¿no? Bueno, no sé si ya hubiera alguna otra consulta. De verdad, si ustedes desean información respecto a este modelo, en realidad, les repito, no es muy complicado este modelo, en realidad es sencillo. Lo trabajoso está en la información que vamos a tener que tener, ¿no? En el caso de Cuenca de Camaná, ¿hay trasvase a otra cuenca? Sí, claro, en el caso de Cuenca de Camaná, bueno, de repente hay una cuenca en particular que sí hay trasvase, pues en este caso no considera esos trasvases, ¿no? No se le puede implementar, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, ¿no? No sé si habría otra consulta. Les vuelvo a repetir, en esta explicación tal vez se me ha ido muchas cosas que explicar, muchos fundamentos, muchas fórmulas, muchas ecuaciones, muchos algoritmos que detallar, pero he ido un poco rápido por el tema del tiempo, ¿no? Porque en realidad hablar de Tetis es un tema bastante amplio porque es un modelo distribuido y no solamente considera un componente, ¿no? Es una integración de diferentes componentes, ¿no? Otro detalle que también quiero rescatar es que no necesariamente nuestros datos tienen que estar completos, ¿no? Eso es lo interesante en Tetis. No es que realice la completación de datos, pero puedes introducir información con algunos datos faltantes, ¿no? Si hay varias estaciones, lo podemos hacer por partes. Sí, yo creo que sí lo podrías hacer por partes, eso no habría problema, creo yo, ¿no? Para el desarrollo computacional. Estaciones de aforo me refiero. Claro, en realidad si tu cuenca es de un área no muy grande y puedes integrar toda tu cuenca y todas las estaciones ahí, yo te recomendaría que lo hagas ahí, ¿no? ¿Se puede hacer regresión lineal si faltan datos de precipitación? Claro, si uno le quiere completar datos aparte, ya sea por R o Python o alguna herramienta estadística o un método estadístico, lo puede hacer, no hay problema. Pero lo interesante es que también te permite ingresar con datos faltantes. Claro, no vamos a ingresar muchos datos faltantes tampoco, ¿no? ¿Aplica para la generación de eventos extremos, Franco Mantilla? Sí, claro. Lo que no detallé tampoco es que, claro, Tetis hace un análisis de simulación continua de un periodos largos y también hace análisis de eventos extremos, mejor dicho, análisis por eventos. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Roxana, disculpa si me estoy pasando el tiempo o si ya hay que finalizar, pues no lo sé. No, ingeniero, no se preocupe, hay que aclarar todas las dudas. Por favor, en caso si hay más preguntas, por favor hacerle llegar al ingeniero. Franco Mantía, Ronald dice, espero pueda compartir la información de su ponencia. Claro, Ronald, yo lo voy a compartir con el grupo de investigación, con Roxana, y ella me imagino le va a proporcionar. Y también puedo compartir la información que acabamos de ejecutar el modelo, ¿no? Todos los mapas tienen que estar en la misma resolución de... Sí, buena pregunta, Wilber Lucky. Todos los mapas tienen que tener la misma resolución espacial. No puede tener un mapa de 30 y otro de 50.
todos tienen que tener o bien 30, o bien 50, o bien 100, o bien 200 para poder hacer la simulación. Yo les voy a pasar el ejemplo que acabo de compartir. Si alguien le presenta error, me puede escribir, tengo este problema, ¿cómo lo genero? No hay problema. Yo estoy abierto para poder atender algunos detalles de Tetis, ¿no? Espero haya otra clase de este software. Sí, mira, Ronald, yo por mi parte encantado. Si en este caso no ha sido un webinar, ha sido una conferencia bastante rápida, pero si hay la oportunidad de compartir un webinar de este programa o este software, no tengo tampoco problema. O sea, yo puedo compartirlo, ¿no? Y aclarar las dudas que se tengan, ¿no? Hasta a donde esté mi alcance, claro, ¿no? Sí, la verdad muy interesante este software, la verdad que sí. En Perú, si se ha utilizado o no se ha utilizado, sí se ha utilizado, porque en este caso la Universidad Agraria La Molina tiene profesionales que han viajado también ahí a España con el grupo, lo han traído, han implementado algunas tesis también, ¿no? Y sí es utilizable, ¿no? Y acá en Perú sí se ha utilizado, ¿no? Y no solo en Perú, ¿no? Bien. Excelente presentación, gracias. Gracias, Wilber, Lucky, por el comentario. De verdad, como le repito, como ya es la segunda vez que comparto con el grupo de investigación de UPN, anteriormente compartimos un tema de caracterización de cuencas con software libre, y también queda pendiente, ¿no, Roxana? Hacer un webinar de ello, así que también encantado de hacer algún curso o algún webinar de ello, ¿no? Esa es la cuestión, creo, de organizarse. Pastor, bueno, gracias tío Pastor, la verdad, por su comentario también. Brandon, Álvaro, sí, la verdad sí es interesante todo este programa, y la verdad es que es bastante amplio. Creo que este programa, este software se debería dictarse en varios días, ¿no? Pero también abarcar todo es bastante complejo, ¿no? O no complejo, pero sí lleva su tiempo, ¿no? Ángelo, gracias Ángelo. Manuel Conde, hola Manuel, ¿qué tal amigo? Estuvimos compartiendo con Manuel en un grupo, un webinar, nos compartieron un curso también. Gracias Manuel por tu comentario, ¿no? Espero te encuentres bien allá en Honduras. Sería genial otra ponencia como esta. Gracias Juan Salazar por tu comentario. Como les digo, yo les voy a impartir la información, la voy a compartir, el modelo también lo voy a compartir, y si alguien quiere ejecutarlo, pues si no y tiene problemas me avisa. Gracias Eder, también por el comentario, Eder Fernández. Muchas gracias, de verdad. Bueno, Roxana, creo que ya buena presentación. Gracias, de verdad, gracias a todos por sus comentarios, y yo estoy, de verdad, eso me motiva a que pueda dictar otro tema parecido o de alguna otra herramienta, ¿no? También Aquatool podría ser, pero de verdad, gracias por sus comentarios, y creo que hasta aquí está quedando aclarando algunas dudas ya. Y Roxana, creo que, bueno, si ya no hay más dudas, o en todo caso lo hacen llegar al grupo de investigación, me lo hacen saber, o si quieren, bueno, mi mail está acá, no sé si lo llegan a ver, el email, o lo voy a copiar acá, ¿no? Ingeniero, por parte del grupo de investigación, le agradecemos su participación, es muy grato tenerlo. Y como acá los participantes nos piden que haga un taller, no sé si usted podría brindarnos ese taller ahora del Tetis. Nosotros como grupo estamos pensando hacer otra semana de videoconferencias, lo que es las quincenas de agosto. No sé si usted por favor podría acomodar su tiempo y hacer el taller de Tetis. Quincenas. Sí, podría ser entre quincena o 20 de agosto, o también fines, que creo que eso lo podemos coordinar. Y puedo hacer un webinar más lento donde explique mejor el Tetis, porque ahorita he ido muy rápido, y discúlpenme por ir muy rápido,
no tengo problema, ¿no? Si coordinamos con el grupo y les pareció interesante, le puedo hacer un webinar de Tetis. Muchas gracias, ingeniero.